Ahí está. Sí, no sé quién Disculpe, habla, pero Yamilet Tapia, es que usted dijo que Yamilet. está el programa en la plataforma de Moodle y no está, quizá usted lo está subiendo en el Moodle antiguo. Voy a revisarlo, pero yo lo subí en Igual, su oportunidad. igual ¿Sí? puedo darle información de que acá en el módulo no está, si quiere le puedo mostrar hasta la pantalla. Ya. Voy a revisarlo después de clase. Y si hay algún inconveniente como los que dice Yamilé, pierdan cuidado que lo voy a subir. Ahora, en lo que respecta al libro, nosotros estamos en la primera parte, que es la parte introductoria de lo que ustedes han escuchado, que es el sentido y el carácter del derecho internacional público. Hemos hablado de algunos destacados escritores que sostienen, o más bien corrientes de pensamiento, que sostienen que el derecho internacional prácticamente no existe. Otros que ponen en duda su vigencia, y por eso hemos hablando de las dificultades o de la forma de entender el fenómeno del derecho internacional, porque ustedes en su formación jurídica, y así debe ser, tienen claro que la ley, en cuanto instrumento que ordena la vida jurídica dentro de un Estado-nación, se crea por los poderes del Estado, particularmente por el poder legislativo, y en las tesis más modernas de co-legislación entre el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente en Chile, donde nuestra Constitución actual otorga al Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, un poder bastante especial y extraordinario, particularmente en materia de iniciativa de ley. Entonces, en el derecho internacional, como no existe un parlamento internacional, ni existe un órgano ejecutivo que administre el poder en todo el territorio del planeta, obviamente que el derecho tiene particularidades. Y en eso hemos estado hablando. Entonces, en todo libro, y en este en particular, ustedes váyanse al índice del libro. Y en el índice del libro van a ir descubriendo los distintos capítulos en que el libro está dividido. Y así entonces van a poder entender, porque claro, si ustedes parten leyendo el libro como uno lee una novela, parte en la página 1 y termina en la final, para entender el trama que desarrolla el autor, entonces, claro, no es el caso. Aquí ustedes en el libro del profesor Hugo Llanos, si van a su índice, van a entender que voy a buscar aquí el índice para hablar en términos exactos. Fíjense que el índice parte con una página que dice el derecho internacional público, definición y breve reseña histórica. Todo buen estudiante tiene que leerlo porque es parte de su cultura general, y yo me celebro que Sara en particular lo haya leído. Pero no puede angustiarse porque esa es una referencia de contexto. Luego el capítulo segundo dice concepto del derecho internacional. Y ahí sí pueden entrar. Y luego están fundamentos del derecho internacional, que es un poco lo que vamos a terminar de hablar hoy. Y luego pasaremos a lo que es la esencia del libro, que es sobre las fuentes formales del derecho internacional. Así entonces uno puede ir estudiando, pero no creen que en la universidad, y hay una situación compleja, por cuanto hay la tendencia natural a decir yo debo estudiar lo que el profesor explica en clase y no más allá de eso. Y se olvidan
que la clase es una instancia en la cual hay transmisión de conocimiento, pero también hay la participación del alumnado en la discusión del tema, en la elaboración de los conceptos. Hay conceptos que en materia del derecho internacional particularmente son recurrentes o similares a lo que ustedes ya han estudiado incluso en cursos de derecho positivo, como por ejemplo, si hablamos de fuentes formales del derecho internacional, por cierto que la costumbre tiene un valor relevante. Es distinta la costumbre en el derecho internacional a la costumbre que existe en el derecho nacional. Esa pregunta ustedes la van a poder resolver si estudian ambos temas y si están compenetrados de los conceptos que en ambos temas se desarrollan. Entonces, yo los invito a que ustedes tengan la posibilidad de leer. Fíjense que el otro día escuchaba, no sé si en una radio o en un canal de televisión, una diferencia entre un país muy pequeñito, metido en el centro de Europa, es mediterráneo, es decir, no tiene salida al mar, es como Bolivia, como Paraguay. Son famosos en el mundo entero por sus chocolates. Fíjense, son los suizos. Entonces, son famosísimos los chocolates suizos y usted los compra con la clara convicción de que es un producto de gran calidad. Sin embargo, si usted examina la economía suiza y sus índices de producción, ellos producen 0 gramos de cacao. En consecuencia, hay un tema relevante. ¿Por qué ese país ha podido llegar a ser un lugar y ocupar un lugar preponderante en el desarrollo de un producto tan, no llamemos insignificante, pero tan pequeño dentro de las grandes producciones, ¿no?, de todo tipo? Y es porque, en definitiva, hay un valor implícito en cada miembro de la comunidad de ese país. Se decía en ese reportaje que un joven como ustedes en Suiza lee 20 libros al año y además los lee en diferentes idiomas. Los suizos hablan todos inglés, hablan todos francés y los demás al norte de Suiza también hablan alemán. Entonces, es bien significativo porque uno tiende a llegar a la universidad a cumplir una meta. Pero la meta para ustedes, y espero que lo reflexionen, no es cumplir los 5 años, sacar el certificado de egresado, estudiar para el examen de grado, esperar que se lo aprueben y después postular al título de abogado. Ustedes se están formando más allá de la profesión que van a tener y que les deseo todo éxito, se van a formar como hombres y mujeres. Y por lo tanto una educación mucho más integral que repetir fórmulas. Porque si no estaríamos en hermano antiguo de las fórmulas. Entonces, eso es bien relevante porque creo que los jóvenes de hoy, si leen 2 libros al año, parece que es como mucho. Yo los invito a eso y que también lean cosas que no son necesariamente de derecho, porque es parte de la formación de ustedes, es parte de su desarrollo personal. Para elaborar y crear profesionales, los hace. Para eso está su educación de pregrado. Y también tiene la educación de posgrado para buscar el perfeccionamiento. Pero el ideal de una universidad es formar hombres y mujeres con una mirada, como su propio nombre lo indica, de universidad universal, de la cultura, del desarrollo, de los conocimientos,
En la época que yo estudié, obviamente en el Gran Santiago los lugares y los tiempos de traslado son enormes. Perdone. Entonces yo me acostumbré a leer en el bus. Y la verdad es que me leí numerosísimos libros en el bus. A lo mejor si hoy día me subo a un bus y me pongo a leer, capaz que me maree, pero es un tema de costumbre. Lo mismo pasa que cuando uno viaja, ¿no? Claro. Y era importante. Yo quisiera incentivarlo a que ustedes practiquen el hábito de la lectura como una cosa permanente y constante. Entonces, no hay que asustarse con los libros de más de 500 páginas, porque hay que leerlos y entenderlos, más que memorizarlos. Porque, y ahí viene otro tema bien complejo del sistema educacional de nuestro país, porque tiende a tener en el estudiante una suerte de receptáculo, en el cual el profesor va introduciendo conocimiento. Entonces, como que el receptáculo se va llenando, pero en el afán de repetir, y consecuencia de memorizar, pero no de tener capacidad para crear. Y esto es bien significativo porque en el plan de estudio de Derecho, normalmente se tiende a pensar que el estudiante debe memorizar. Mi profesor de Derecho Civil, que fueron dos, don Eugenio Velasco, que fue decano, y don Hugo Rosende, que después fue decano también en la segunda etapa de mi estudio, don Hugo Rosende en particular, yo creo que era capaz de recitar el Código Civil. Pero nosotros lo encontrábamos interesante, pero no como un mérito a imitar, porque lo que nos interesaba era descubrir cómo funcionaba el sistema jurídico en una interrelación entre instituciones. Para eso, claro, hay que entender cuáles son los actos, cuáles son los contratos, cuál es el rol de la persona en cada uno de ellos, las capacidades que tienen tener para ejercer ciertos actos, por cierto. Pero había ciertos profesores que decían que no nos alarmáramos ni nos preocupáramos de no memorizar, como lo hacía don Hugo, el Código Civil entero, porque para eso estaba el Código. Y entonces uno en su oficina, si tiene alguna inquietud, duda, o tiene una labor de interpretación para aplicar cierta norma jurídica u otra, para eso está. Ustedes, mediante los modernos sistemas informáticos, tienen acceso a una cantidad de bibliotecas que yo creo que ustedes las saben, las pueden ocupar y usar. Úsenlas. Me alegra mucho que parece que fue Sara, ¿no?, que logró descargar el libro del profesor Llano, porque efectivamente es una tremenda fortaleza. No quiero ser reiterativo, ¿no? Pero en mi época, si uno llegaba tarde a la biblioteca y se acababan los ejemplares físicos, no había cómo tener el libro. Entonces, aprovechenlo, no dejen en eso. Pero no se angustien ni se alarmen, porque lo que interesa es que ustedes tengan una formación jurídica y no una capacidad de memoria, porque la capacidad de memoria, al igual que los elementos tecnológicos, va a tener un límite, va a tener una cierta capacidad, que no en todos es igual, en tanto que la capacidad de discernir, la capacidad de razonar, la capacidad de investigar, de llegar a descubrir el conocimiento adecuado y necesario para resolver un asunto, esa es la gran labor del abogado. Particularmente en el mundo moderno que se viene por delante, en el cual ustedes forman parte. Hablábamos el otro día del mundo que se avecina, particularmente creo que estamos viviendo una etapa muy interesante porque se está rediseñando el orden mundial.
y obviamente va a surgir un nuevo orden mundial. Nunca me olvidaré cuando recién designado don Armando Uribe, destacado abogado, profesor de Derecho Minero en la escuela, gran poeta, el presidente Allende tuvo a bien designarlo embajador en Beijing. Y entonces él pasó a despedirse de la oficina en que yo trabajaba, estaba asignado ahí a la asesoría política del Ministerio de Relaciones Exteriores, era alumno, recién acababa de terminar tercer año, y se despide y se me ocurre preguntarle una cosa insólita, pero para mí era muy importante. Le digo, don Armando, ¿y sus hijos qué van a hacer en Beijing? ¿Cómo van a...? ¿Se los lleva, los deja en Chile? ¿Qué va a hacer? No, me dijo, los llevo porque en el tiempo que yo esté en China, ellos van a adquirir una profesión. Me quedé asombrado, dije, son pequeños. Sí, me dijo, pero van a aprender a hablar chino mandarín y por lo tanto van a ser traductores español chino mandarín. Fíjese usted la mirada que tenía ese profesor para entender la capacidad de sus hijos para incorporarse a una actividad importantísima que él iba a desarrollar en su vida, profesional, personal, pero en la cual encontró un sentido para la permanencia de sus hijos en ese país. Ese nuevo orden mundial, por cierto, va a exigir que muchos tengan que aprender chino mandarín, no solo inglés. Entonces, es bien significativo, porque para ese nuevo orden mundial, ustedes debieran prepararse. Por lo tanto, hay que estar estudiando cosas que en algún momento en este país ni se pensaban, ¿no? Nunca me olvidaré cuando empezaron a utilizarse los contratos de leasing, hoy ya de común ocurrencia. Me llamaron de una empresa para que le hiciera un informe respecto de cómo se podía ejecutar un contrato de leasing incumplido por el arrendatario o eventual o posible comprador. Ustedes saben que el contrato de leasing es un contrato de arriendo con una opción de compra en la última cuota. Ese es el contrato de leasing clásico. Hay leasing financiero, hay algunas variables del contrato de leasing. Y claro, en Chile estamos acostumbrados que el incumplimiento de obligaciones en un juicio ejecutivo si existía título ejecutivo o en un juicio ordinario de cobranza si es que no existiera el título ejecutivo. Pero el contrato de leasing es distinto. Y más de alguno a ustedes le ha tocado participar a lo mejor en un juicio que es ni más ni menos que un juicio de arriendo. Cosa en la que yo concluí por allá, por los años 78, 76, están recién partiendo en estas situaciones. Entonces, es bien significativo cómo vamos aprendiendo de lo que va a ocurrir. Esto de que los americanos impulsaron fuertemente el TPP-11, que hoy día está reducido al TPP-10, porque Estados Unidos denunció el tratado y se retiró, y por lo tanto estamos en una situación bastante indecisa respecto del futuro del llamado TPP-11. Pero en paralelo los chinos crearon su RCEP, en inglés, que es el Acuerdo Regional Económico Complementario de los asociados, una asociación, ambos tratados son de libre comercio, con la diferencia que los chinos involucran a casi un tercio de la población mundial y casi un tercio del Producto Mundial. Y con la diferencia de que el actual gobierno americano de Biden se encuentra en el dilema de que no forma parte del TPP-11 porque su antecesor Trump lo denunció y por otro lado no ha sido invitado a formar parte del acuerdo que tiene China con los otros 14 países del sudeste asiático y el Pacífico, como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, en ese mundo van a vivir ustedes. Claro, hay que prepararse y hay que saber leer y todo, por cierto. Y es mi primer deber advertir los fenómenos que se van a ir dando.
Y para eso, dar los elementos necesarios para que ustedes puedan desempeñarse en ese campo. Pero el desempeño final de ustedes va a depender de la formación que ustedes tengan a partir de los conocimientos que se dan en un curso que por lo demás dura un semestre. Entonces, en este semestre, debo decirle que, entre otras cosas, a raíz de ciertas interrupciones que han habido en años anteriores, hemos tenido que comprimir el conocimiento y de las materias a tratar para reducirlo a ciertos elementos fundamentales y básicos. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales y básicos? Primero, la razón de ser del derecho internacional público. Segundo, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho internacional para poder entonces valorar y aquilatar cómo opera el sistema internacional en el ámbito del derecho internacional público? Tercero, el tema de la evolución que ha tenido en el mundo, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho humano como un derecho consustancial a la existencia de hombres y mujeres y también de los pueblos. Entonces, en ese sentido, usted como un mundo entero de experiencia, cómo se procesa. Esa es la labor de ustedes. Mi labor es facilitar los elementos necesarios para que ustedes puedan hacer ese trabajo interesante. Pero para ello, yo por eso recomiendo los libros y los textos que están subidos ya a la plataforma. Me voy a preocupar particularmente porque yo estoy convencido en mi foro interno de que subí de este curso el programa del curso. Lo voy a ver, lo voy a revisar, pero sí me acuerdo también que hay una hoja, un documento que se llama bibliografía, ahí están recomendados los textos, y también hay documentos adicionales como artículos, en fin, que son complementarios y que son atingentes a los temas que estamos tratando. Yo espero haber ayudado a resolver las inquietudes de los compañeros que las manifestaron. Me quedo con la tarea para revisar el tema del programa y los invito a que ustedes traten de olvidarse de lo que han hecho en todos los años de estudiante en el colegio. Porque en el colegio sí los obligaban a tener memorización del conocimiento. En la universidad tenemos que trabajar el desarrollo del conocimiento. Y para eso entonces tenemos que prepararnos de la mejor manera. El día que cada uno de nosotros lea 10 libros al año, creo que vamos a ser la mitad de un joven suizo. A mí me impresiona. Por razones de trabajo de la mujer de nuestro hijo mayor, ellos viven en Ginebra hace casi 3 años. Vivieron 6 años en Washington. Entonces, nuestro nieto, que desgraciadamente tienen un solo hijo, nuestro nieto habla, por cierto, español, habla inglés perfecto, habla francés perfecto, y me contó la semana antepasada que está muy avanzado en el alemán. Entonces uno dice, este niñito a los 12 años tuvo un mundo de oportunidades, por acaso del destino, que lo forzaron a tener este desarrollo. Pero también hay otros que a lo mejor quedaron en el intento. Creo que lograr esas metas, incorporarse al mundo de hoy, es un desafío pendiente. Es muy significativo, uno se impresiona de llegar a ciertos lugares donde el idioma inglés, por ejemplo, ya ni siquiera es segundo idioma. Y su lengua de origen no es el inglés. Eso es un poco el desafío que tenemos.
Si yo fuera alumno de Derecho nuevamente y me dijeran, oiga, en cuarto, en quinto, tiene que elegir ramos electivos, yo pondría un par de ramos de idiomas de todas maneras, porque la globalización, y la pandemia nos lo demuestra, es absoluta. ¿Cuál es la defensa que debemos tener? Esa es mi posición, defender lo local. Y por lo tanto yo me tiendo a hablar de lo que va a ser la globalización. Esta mezcla entre el mundo global o la aldea global, como se decía hace 20 años atrás, y el valor de lo local. Lo que Sabela Andrés decía muy bien, la antofagastinidad. Eso tiene mucho valor e importancia. Perdonen que me haya extendido, salvo que tengan alguna inquietud sobre lo que dije o las preguntas que hicieron sus compañeros, quedo atento. Como siempre les digo que por favor me interrumpan si es que la transmisión no ha estado al nivel adecuado que me ha pasado en todas las clases anteriores. Así que, por favor, les agradezco que tengan la gentileza de interrumpir la clase y decir como no se escucha, se quedó pegado, en fin, lo que sea. Hablamos la clase pasada de ciertas dificultades para entender cómo opera el derecho internacional público y particularmente la incertidumbre sobre su existencia. Eso ha llevado a diversos temas muy relevantes, para incluso llevan a despreciar el derecho internacional. Más de algunos, y ustedes lo han escuchado seguramente, bueno, este curso es para aprobar los créditos nomás, para después tomar otros. Sin embargo, se olvidan de que este concepto de la necesariedad de participar en un mundo global lo es en todo ámbito. Antiguamente lo internacional era como unos asuntos vinculados casi a unas figuras versallescas. Entonces, claro, porque allá para el Luis XV y el Luis XVI, no se olviden que la revolución ahí interviene precisamente, atacan Versalles después, era como una serie de genuflexiones, gestos relamidos, como que la diplomacia también era una situación solo así como para gente poco menos que empolvada en los términos en que en ese siglo la gente de la corte, ¿cierto?, se vestía, con su peluca, con sus caras llenas de polvo, en fin. Al revés de eso, el mundo internacional hoy es extremadamente dinámico, ágil, violento e insospechado. No sabemos todavía qué es lo que pase con la continuación de la carrera espacial, de la nuevos horizontes en planetas cercanos al nuestro, y eso que estamos todavía tratando de llegar a planetas que están solar. Sistema solar del cual hay millones de sistemas solares similares en la Vía Láctea. Y hay miles de millones de vías lácteas en el universo. Vale decir, estamos en un pequeño segundo de lo que conocemos del desarrollo de la humanidad. Se presume que el Big Bang se habría producido hace 14.000 millones de años. Nosotros, como la historia de la humanidad en la Tierra es de 2021 años, desde la época de Cristo, más todo lo que sabemos hacia atrás. Pero 14.000 millones de años es una cifra inconmensurable. ¿Qué otro conocimiento en el universo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos relacionados con un conjunto de otros países con los cuales tenemos un destino común, lo queramos o no lo queramos.
Y también tenemos un aprendizaje común, que va no solo por los acontecimientos, particularmente en esta mirada de la historia tan belicosa. Entonces, la historia como que la entendemos por los hechos bélicos ocurridos, y pocas veces nos referimos a circunstancias tan importantes como que Gabriela Mistral, nuestra poetisa, fue premio Nobel de Literatura antes de tener derecho a sufragar en Chile. Ese es un hecho no solo cultural, es un hecho cívico importante, ¿no? Como el retardo en reconocer el valor pleno de la mujer como una actriz relevante en el desarrollo de la sociedad es una deuda cultural y social tremenda. Entender la historia así entonces es diferente. Entonces la pregunta que hay que hacerse en esta clase es ¿por qué se aplica el derecho internacional? ¿Cuáles serían las razones que existan para que esta ni siquiera legislación, ¿no? Estos conceptos jurídicos, estas normas jurídicas que forman el derecho internacional, tienen vigencia y se aplican? Cuando sabemos que no hay parlamento internacional que lo apruebe como norma jurídica, sabemos que no hay un gobierno mundial que sea capaz de conducir políticamente el planeta, ni también tenemos un tribunal que resuelva todos los conflictos de carácter internacional. ¿Por qué entonces se aplica el derecho internacional? Fíjense que curiosamente y en forma paradójica, la inexistencia de un parlamento de carácter internacional es precisamente lo que ha forzado no solo a reconocer el derecho internacional, sino que también a aplicarlo. Y por una razón bien obvia y elemental, porque los estados, en la medida que se han ido desarrollando, han continuado con su labor extra fronteras, han continuado con la labor que otrora, incluso antes de la existencia del Estado-Nación, ya existían las actividades de carácter internacional. Griegos y romanos refieren dentro de la población de su territorio que existen los extranjeros. Entonces, quiere decir que ya la actividad internacional, más allá de las fronteras propias de cada, llamémoslo, territorio gobernado bajo una determinada autoridad, que bien pudiera ser un concepto de Estado, tenían y desarrollaban. Hemos hablado de cómo Venecia en el medioevo, metida en el Adriático al fondo, era el punto de encuentro entre dos mundos que estaban en muchísimos conflictos, entre el pueblo de Oriente, entendiendo por Oriente a todos aquellos que estaban más allá del imperio, del Estado que en ese instante controlara la situación territorial. Y en Venecia era como el punto de encuentro y de intercambio comercial de especias, piedras preciosas, telas. Y por eso que el Mediterráneo era el océano más importante de esa época. En Venecia surge la letra de cambio, que ustedes ya han estudiado o irán a estudiar en la clase respectiva del derecho comercial, porque el comerciante y el naviero que trasladaba la misión a explorar y comprar especias, telas, piedras preciosas, lo que fuere en el Oriente, descubrió o inventaron que un papel llamado letra de cambio, entonces hacía que una persona asumiera el encargo por otro de pagarle a un tercero una determinada cantidad de dinero.
miren cómo surgen las operaciones. Así como hablábamos recién del LICE y de cuántas otras operaciones hoy día ustedes están descubriendo en el campo de lo económico, es muy relevante lo que se empieza a gestar allí. La Biblia también habla de los extranjeros, ¿no? Y de cómo se incursionaban unos pueblos con otros. Pues bien, el mundo se desarrolló entonces y la falta de un poder legislativo internacional hizo que los estados, en su necesidad de interrelacionarse con otros estados, comenzaran a crear normas jurídicas en un comienzo que permitieran la regulación entre dos estados. Y por lo tanto, la norma jurídica surge de la voluntad expresada de tener un entendimiento escrito por el cual dos estados regulan los conflictos o situaciones jurídicas que puedan darse entre ellos. Entonces, digo que es paradójico porque son los propios estados, más allá de las personas naturales, comerciantes, navieros, que ya fueron dando forma a una serie de instituciones jurídicas que se fueron regulando y reglamentando. También los estados empiezan a generar estas normas de derecho de vigencia internacional. Porque así entonces el derecho internacional fue el medio idóneo, necesario y requerido y exigido por los estados para facilitar la cooperación entre ellos. Pero no siempre hubo cooperación. También hubo conflicto y guerra a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y por lo tanto también fue el acuerdo de los estados, incluso en conflicto, los que para poner término al conflicto, o de alguna manera regular, o poner un interregno, decir, mire, estamos en conflicto bélico, pero los próximos 3 meses hacemos un cese del fuego y se pacta el cese del fuego. Ahí surge el derecho internacional. Se dan cuenta que el Parlamento Internacional, el que determinó y creó la norma jurídica, fue la necesidad de los estados y la voluntad de establecer dichas normas. Así también debemos señalar que el derecho internacional, particularmente en sus inicios, surge, irrumpe en la vida jurídica como un desarrollo fundamental y un elemento en el cual basa su existencia, que no es ni más ni menos que la costumbre internacional. Ustedes, que ya están en tercer año, ya estudiaron la costumbre, tanto en fuentes del derecho, como también la costumbre por su valor en el derecho civil, y espero que alguno ya haya cursado algún ramo de derecho comercial. Y entonces se deben acordar que, a lo menos en la legislación nacional, la costumbre civil de la mercantil difiere en un sinnúmero de aspectos, pero tiene un elemento común, que es la repetición constante y uniforme de una conducta. Y esa repetición constante y uniforme, entonces, ha sido también un elemento base para el desarrollo del derecho internacional. Mire, es fundamental que un Estado reconozca la existencia de otro Estado. Eso no tiene ninguna notoriedad. Pero ¿qué pasa si el Estado al cual usted va a reconocer se acaba de dividir o acaba de tener una sublevación y hay un nuevo gobierno
incluso le cambia el nombre al Estado. Hace muy pocas décadas, producto de la guerra de los Balcanes y también producto de los conflictos raciales o étnicos al interior de la antigua Yugoslavia, este país se dividió en número indeterminado, no es indeterminado, es determinado, pero no me recuerdo ahora, pero sí me recuerdo que están croatas, serbios, dálmatas, montenegrinos, y todos ellos eran parte de la antigua Yugoslavia. Por lo tanto, cuando otro Estado reconoce la República de Serbia o la República Croata o la República de Montenegro o los dálmatas, entonces está haciendo un acto oficial de reconocimiento de otro Estado. Vale decir, de una organización política asentada en un territorio con una comunidad humana radicada en ese territorio que tiene sus propias reglas, que tiene sus propios símbolos, que tiene una capacidad de conducción política determinada y lo que incluye su propia legislatura. Y para qué decir, el año después de la caída del muro de Berlín, el año 89, el año 91, termina la existencia de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y hoy día ustedes escuchan que existe la República de Crimea, de Ucrania, de Uzbekistán, de Turquestán, de Rusia, de Georgia, de Bielorrusia. Cada uno son estados independientes. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de la costumbre y cuál es su elemento de convicción más importante? Ni más ni menos que la reclamación de que se actúa conforme a la costumbre internacional. Quien alega la costumbre no solo debe acreditarla o probarla, sino que debe descansar en lo que se conoce también como la opinio juris, vale decir la convicción de que lo que se está actuando en base a la costumbre obedece a un deber jurídico. No es la simple repetición del acto, como la costumbre ancestral de saludarse. Muy buenos días, alumnos, muy buenos días, profesor, muy buenos días, vecino, muy buenos días, vecina. Esa es una costumbre social. Pero si yo tengo en esa costumbre, en esa repetición constante y uniforme de determinado acto, la convicción de que estoy actuando conforme a un deber jurídico, entonces ahí sí esa costumbre tiene fuerza jurídica, constituye una fuente del derecho internacional y por lo tanto justifica su aplicación. Y vamos a ver que en el curso del desarrollo de la humanidad tenemos allí también que los tribunales creados al efecto dan cuenta de la aplicación de la costumbre para resolver sus conflictos. Y finalmente se aplica el derecho internacional por una situación pero muy importante, que es que los estados son escasos y todos tienen un territorio en el cual ejercen su soberanía. Y en consecuencia, el Estado está con sus vecinos. Dicho en términos muy coloquiales, el Estado no elige el barrio en que se desarrolla. Nosotros pertenecemos a América del Sur y somos parte de Latinoamérica. Formamos parte del continente americano, pero eso mismo entonces explica y justifica que el derecho internacional tiene vigencia, tiene aplicación por una situación de necesariedad indispensable. Son las 11:06. Voy a dar 10 minutos de descanso.
salvo que alguno de ustedes quiera opinar, hacer una pregunta o alguna consulta, que quedo abierto a ello. Ofrezco la palabra. Bueno, nos encontramos entonces a las 11:17. Me excedí unos minutos, pero nos vemos a esa hora. Gracias. Gracias, Ok, profesor. profesor. Katia, tienes tu cámara prendida.
Bien, volvemos a nuestra sesión de hoy. Estuvimos viendo las circunstancias por las cuales existe aplicación del derecho internacional, que es la forma más práctica y más directa de resolver el sitio donde existe el derecho internacional. Y hablábamos del valor de la costumbre en ella. Entonces, cuando se aplica la costumbre, es bien importante porque la vida, siendo dinámica y exigiendo distintos comportamientos, ha producido y seguramente va a seguir produciendo que una determinada conducta repetida de manera uniforme y constante en el tiempo y que tiene un sentido de obediencia al cumplimiento de un deber jurídico, ha llevado a algunos estados también a infringir esa costumbre bajo ciertos supuestos que lo justifican. Vale decir, cada vez que un estado quiere actuar de una determinada manera, a sabienda o presumiendo que puede estar afectando un principio regulador del derecho internacional, se generan los mecanismos de justificación para su actuar. Y eso lo hemos visto constantemente. Sin ir más lejos, en plena campaña presidencial peruana, que se va a desarrollar el día 11 de abril y que acaban de manifestar que, a diferencia de Chile, y no obstante que la situación de la pandemia y el desarrollo del flagelo en Perú es muy agudo, la van a hacer igual la elección, uno de los candidatos argumentó que era un deber ineludible obtener la restitución del buque Huáscar, que está Caguán. Ustedes comprenderán que eso que suena como anecdótico trasunta un hecho relevante. Trasunta que la conducta de ese candidato a presidente de la República, en la medida que resulte triunfador en su elección nacional, ciertamente su conducta hacia Chile puede presumirse que será de conflicto. Digo esto porque cuando se ha infringido por algún país una determinada norma de derecho internacional, y qué norma más importante que otra que pugnar por el desarrollo pacífico de la existencia, y aún más, instar por la solución pacífica de las controversias, gran principio del derecho internacional, ahí vemos una actitud a lo menos beligerante. Entonces, en la historia nos demuestra que cuando un Estado pretende no cumplir una determinada conducta respaldada en una costumbre, ha inventado o creado situaciones para justificar su proceder. El propio profesor Llano señala en su libro que India, en 1961, ocupó el territorio llamado, aduciendo que era un territorio que había sido de India y que el Estado colonial británico lo había copado y en definitiva lo había sacado de la esfera de influencia de la República India. Sin embargo, hecho esa actitud por la India, al periodo inmediatamente siguiente, militarmente una zona del Himalaya, diciendo que efectivamente esa zona, porque también en la época colonial, los británicos habían escindido esa parte del territorio de la República China. Y en consecuencia ellos tenían el mismo derecho que estaba reclamando la India para recuperar el territorio de Goa respecto del territorio de Himalaya. Obviamente
que ante tamaña actitud y la situación internacional creada, el argumento esgrimido por India para recuperar el territorio de Goa no fue lo suficientemente capaz de presumir, pensar o anticiparse de que podía ocurrir lo mismo con el territorio del Himalaya que la China ocupó para sí. Entonces, tiene que ver, es muy importante esto, por cuanto la infracción a la costumbre, que por ejemplo, en este caso, bien podría haber sido el respeto a las líneas demarcatorias fronterizas establecidas por los estados, tuvo esta contrapartida que no es menor de los efectos que produce. Digo esto porque así entonces la situación de la aplicación de los principios y particularmente de la costumbre van estas dificultades que son de suyo complejas. Ahora, deliberadamente un Estado también pudiese no cumplir una norma internacional respaldada por una costumbre sin mayor argumento, olvidándose que cada vez que actúa en una situación de facto, produciendo un menoscabo al orden jurídico general. Entonces, es bien importante porque en algún momento más de alguno de ustedes va a poder pensar, voy a postular a ser diplomático chileno y me voy a inscribir y postular a la Academia Diplomática Andrés Bello, por ejemplo. Cuestión que yo he visto en nuestra escuela que no es de común ocurrencia, quizás porque la academia funciona exclusivamente en Santiago, pero es un ámbito del desarrollo de la profesión que es interesante para varios. Y es un campo a explorar. Entonces, esto es bien significativo porque la formación del diplomático que aconseja, sugiere o toma una decisión respecto de implementar una determinada política exterior del Estado al cual pertenece, va a depender de la mirada de largo plazo que él tenga. Muchos diplomáticos se dejan entusiasmar por la idea de la inmediatez y en consecuencia llegan y dicen una cosa que a los 2 días después ya se la están representando por lo equivocada que fue. Sin ir más lejos, no hará cuestión de 10 días atrás, el presidente de la República dijo públicamente que la situación judicial de la expresidenta Jeanine Áñez de Bolivia, actualmente recluida en una cárcel por varios procesos judiciales pendientes, era una situación que no era aceptable. Claro, si yo fuera comentarista radial o televisivo de los aspectos internacionales, puedo tener uno de esa naturaleza. Pero un jefe de Estado representa la opinión del Estado en el plano internacional y hay un principio internacional que es fundamental para la coexistencia de los Estados y en particular de la coexistencia pacífica, que es la no intromisión en los asuntos internos de otro Estado. Es lo mismo que si el día de mañana otro presidente atribuyera al presidente Piñera o a cualquier presidente chileno una determinada posición frente a un hecho interno del país. Por ello es que la guerra de Vietnam fue tan discutida, la intromisión de Estados Unidos en dicho conflicto, porque si hubiese sido un conflicto producto de la sublevación interna de Vietnam del Sur, no tenía ningún derecho legítimo para actuar Estados Unidos en ese conflicto. Sin embargo, si esa intervención se respaldaba
a su vez en la intromisión de Vietnam del Norte en los asuntos internos de Vietnam del Sur, promoviendo o provocando la sublevación y la situación bélica allí generada, sí pudiera existir entonces una justificación de Estados Unidos para intervenir militarmente en dicho conflicto. Esos son los temas entonces que van produciéndose en el campo del derecho internacional. Y por cierto, más de alguno de ustedes ya debe estar pensando, claro, los conflictos se desarrollan, pero no siempre van en las puras declaraciones. Aquí hay actos que se producen y que son aplicación de sanciones. Y entonces, efectivamente, van a haber sanciones, y una muy común es la que se denomina retorsión, por la cual un Estado ejecuta un acto lícito, pero ese acto produce un menoscabo, un daño a un tercer Estado. Por ejemplo, la situación del Estado aduaneros. Y por lo tanto coloca una barrera a la importación de productos que pueden venir de determinado país. O coloca restricciones pararancelarias, como normas de controles fitosanitarios, o normas de control migratorio, o normas sobre control de origen de los productos, en fin. Esas situaciones entonces son, fíjense ustedes, un acto lícito, la retorsión, pero que produce un conflicto con un tercer país. En cambio, también está la sanción de la represión, por la cual un Estado aplica una determinada sanción o situación a otro Estado. Comete en consecuencia un acto ilícito que es sancionado, pero el que comete el acto ilícito bien puede estar justificando su proceder, a su vez, por la comisión de otro acto ilícito por el Estado en contra del cual se aplica la represión. Esas son figuras que en el derecho internacional, entonces, son parte de los conflictos. Así como ustedes han escuchado y han ido conociendo que existen las acciones judiciales que tiene el comprador para exigir hecho en el contrato de compraventa, o la que tiene el arrendador para exigir sus derechos en el contrato de arriendo, o cualquiera de las otras fuentes de las obligaciones que ustedes han estudiado, las partes ejercen sus derechos a través de un tribunal. En el derecho internacional hay normas, entonces, que pueden llevarnos a un conflicto. En la medida que se aplique el principio internacional del derecho de solución pacífica de las controversias, entonces el Estado afectado recurrirá ante el tribunal competente para hacer valer sus derechos. Eso fue lo que pretendió Bolivia en el caso de la salida soberana al mar. Eso fue lo que pretendió Perú en la delimitación marítima entre Chile y Perú, y es también lo que pretende Chile hoy respecto del uso conforme a las normas del derecho internacional de las aguas del río Lauca. Y por eso Chile tiene demandado a Bolivia, en los próximos meses se vencen los plazos para seguir avanzando en la entrega de los requisitos necesarios para luego dar paso a la parte oral de dicha contienda internacional, y todo ello ante la Corte Internacional de Justicia, creada el año 1948 por Naciones Unidas, que es continuadora de la Corte Permanente, para así entonces dar salida jurídica a conflictos sin que tengan que llegar a la autotutela. Porque en el derecho internacional público, la autoayuda o autotutela era lo común
y era lo corriente en épocas pretéritas. Vale decir, si no hacían lo que a mí me convenía, si no eran respetados mis derechos, si tenía un conflicto que no lograba solucionar con otro Estado extranjero, entonces la guerra era el medio idóneo para resolver el conflicto. Y por eso es que el autor von Clausewitz, en su libro De la guerra, señala que la guerra no es otra cosa que la continuación de la política de Dios. Miren qué interesante frase. Y cómo entonces esta continuación de la política que da cuenta de la defensa de intereses, de valores, de territorios, de posiciones, pasa, que es tan propio de la política, ¿no? Pasa a un nivel distinto, diferente, mediante el uso de las armas. La experiencia de la humanidad, y particularmente el siglo XX, con sus dos guerras mundiales, nos llevó entonces no solo a la creación de Naciones Unidas, sino que también a la creación de este Tribunal Internacional, que es resultado de la aplicación de un principio del derecho internacional: solución pacífica de las controversias. Bueno, ahora que Bolivia y Perú optaron por ir a la Corte Internacional de Justicia, porque ciertamente un conflicto bélico a ningún país ni se lo deseo, ni se lo recomiendo, ni nada, porque es un hecho que solo produce daño, pérdida y deterioro, particularmente de la confianza en el afán de ir construyendo los términos de relación y entendimiento. Si América Latina, y en particular América del Sur, pudiese tener la experiencia, como los países de Europa, de tener una comunidad económica europea, con Brexit, con Gran Bretaña y todo, es lejos un mejor escenario internacional que tener los conflictos entre ellos desatados. Aprender de esa experiencia es relevante. Hoy se escribe mucho del Estado sin Estado. La Unión Económica Europea es un Estado. Algunas situaciones parecidas a un Estado-nación han logrado, después del acuerdo de Maastricht, de tener una moneda común, el euro. Tienen un parlamento con capacidades limitadas o acotadas, pero tienen un parlamento en donde ni más ni menos que se ha estado discutiendo la situación de los catalanes en relación al afán independentista de sectores políticos de Cataluña. Entonces, es una situación distinta y diferente, en tanto que nosotros acá estamos preocupados de ver cómo competimos con el otro, cómo no somos capaces, incluso en pandemia, de tener una situación de cooperación de mejor calidad. Fíjense ustedes que en virtud de los tratados de libre comercio, Chile, desde el año 2004, ahí le ofrecimos a los países de Cicosur, de la zona de integración centro-oeste suramericana, van a decir las provincias Jujuy, Tucumán, Salta Corrientes, Entre Ríos, Paraguay, Mato Grosso do Sul en Brasil, Tarija y Santa Cruz en Bolivia, se le ofreció, miren, industria. En el norte de Chile no tenemos ninguna posibilidad de competir con ustedes en el campo hortofrutícola. Fíjese, un producto sencillísimo, mermelada. Y la fábrica la instalan en Mejillón, en Antofagasta, donde quieran, pero pueden exportar con certificado de origen y ese producto va a entrar a los mercados con los cuales Chile tiene ya tratados de libre comercio, libres de aranceles. Por lo tanto, va a ser más competitivo
en el mercado de origen y desarrolla la industria o la producción agrícola en las zonas aledañas a nuestra región. Hasta el día de hoy no ha sido posible porque la desconfianza empresarial entre un lado y otro es recíproca. Superar eso es un trabajo también de los abogados, porque solo en la medida que vayamos avanzando en la homologación de figuras jurídicas fundamentales para el desarrollo del comercio internacional, como certificaciones de calidad, como conceptos del contrato de compraventa, como ordenar las modalidades y condiciones de los contratos. Y es una cuestión importante. Así todo, a raíz de la creación de la Corte Internacional de Justicia el año 48, dicha Corte Internacional de indiscutido prestigio elaboró su propio estatuto. Y yo les sugerí que leyeran el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y ahora entonces quiero saber si efectivamente lo leyeron y les ofrezco la palabra para que hagan los comentarios sobre lo que leyeron del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Les ofrezco la palabra. Reitero, les ofrezco la palabra porque eso era tarea para hoy, leer ese artículo. No les dije lean un libro, no, lean un artículo. A ver, entonces, ¿quién nos puede decir algo? A ver, don Rodrigo Tamblay. Don Rodrigo, ¿me escucha? Don Rodrigo. Ya, me puso ahí que dice que está sin micrófono. Mire, hemos hablado tanto con los colegas docentes de la facultad que es curioso que nuestros alumnos en su gran mayoría tengan el micrófono malo. Sin embargo, le pregunté a don Rodrigo por qué él intervino en la primera parte de la clase. Y yo lo escuché por lo menos. Me lleva a pensar que no se leyeron el artículo. A ver, otra persona. A ver, doña Alexandra Araya. Profesor, buenas tardes, buenos días. No me leí el artículo, lo lamento. Le agradezco, Alexandra, su honestidad. La valoro enormemente, porque eso me permite a mí entonces entender, primero, que es una persona honesta, que asume un error pequeño, pero un error, y me permite entonces tomar otra actitud respecto de cómo incentivarlos a cumplir con las pequeñas tareas que he dado. Así que, honestamente, Alexandra, la felicito por su honestidad. A ver, vamos a preguntarle a doña Ignacia Guerra. Profesor, disculpe, tampoco me leí el artículo. Ya, Ignacia, también la felicito por su honestidad. Pero en lo sucesivo, si yo recomiendo o sugiero algo, por favor, háganlo. Porque ahí el curso tiene más sentido, ¿se da cuenta? A ver,
otra persona que habló, doña Sara, habló también en la primera parte. Profe, mire, yo justamente le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que el artículo 38 dice que la Corte, o sea, una de las funciones de la Corte es resolver las controversias, ¿cierto? A las que son sometidas, ¿cierto? Sí. Pero la letra B dice la costumbre internacional como prueba de una práctica, generalmente aceptada como derecho. Entonces, Sí. la palabra, la costumbre internacional, no la entiendo. Eso es lo que Ya. no logro. Ya. Si me puedo hablar de eso, por fin. Gracias, profe. Gracias, Sara. Muy buena acotación, porque en estricto rigor, mire, esto es bien importante para seguir, perdón. Yo sé que usted está sin micrófono y me está mandando chat, pero si me pongo a contestarle su chat no voy a poder hacer la clase. Le ruego me excuse, pero después de terminar la clase le voy a poder contestar. ¿Ah? Y cualquier otra cosa quedo abierto a su disposición. Querida Sara, mire, el artículo 38 dice una cosa un poco distinta y diferente, porque dice la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. 2 puntos. Vale decir, la Corte se autoimpone una obligación. Primero, dice que su función es dirimir las controversias que le sean sometidas. Y segundo, dice, deberá aplicar. Ese deberá aplicar está señalando entonces cuáles son las fuentes del derecho que esa Corte va a aplicar. Va a poder entonces, en definitiva, resolver los conflictos que le sean sometidos conforme a este orden de fuentes formales del derecho. Y la letra A dice precisamente, dice, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Fíjense cómo allí está señalando que la primera norma, la norma a la cual señala en primer lugar, son las convenciones internacionales. Usted mismo, Sarita, ¿qué entiende usted por convención internacional? Para mí son acuerdos Acuerdo. que, claro, son acuerdos internacionales que pueden, por ejemplo, pueden ser acuerdos bilaterales entre dos naciones o dos países. Pero, Correcto. profesor, yo le quiero hacer una pregunta, no sé si alcanzo. Es con respecto a lo que existe en Europa con la Corte Europea. ¿Se puede asimilar? ¿Hay un símil con respecto a esta Corte o es algo Claro. diferente? Bueno, es diferente, pues, Sarita, es como dijéramos, todos son tribunales, ¿cierto? Pero la competencia de un tribunal es una y la competencia de otro es otra. Entonces, difícilmente la Corte Europea, por ejemplo, pueda resolver situaciones en las cuales esté incluido algún país que no sea parte de la Comunidad Europea, por ejemplo. En cambio, la Corte Internacional de Justicia, dado que es un órgano dependiente de Naciones Unidas, tiene una aplicación y un ámbito de injerencia más bien de carácter, yo diría, global. A todos los Estados miembros de Naciones Unidas, que hoy día van más o menos en 189. Fija que es distinto. Pero lo que interesa aquí en número 1 es que las convenciones internacionales, vamos a ver después, conforme a la Convención de Viena, que va a ser un ámbito de lectura para la próxima clase, determinante para saber qué se entiende por convención internacional. Una de ellas son los acuerdos, como señaló la alumna recientemente. Llámense acuerdos, llámense convenios, llámense tratados, cualquiera sea su denominación,
refleja un acuerdo de voluntades entre dos o más estados, pero sitúa a los estados como los órganos parte de dichos acuerdos. Entonces, la primera regla que establece el artículo 38, y con esto voy a terminar porque ya la hora nos alcanzó, es que las convenciones internacionales, y como bien dice Sara, pueden ser bilaterales o multilaterales, lo que llaman acá también generales o particulares, porque pueden ser también referidos a los temas que analiza de carácter particular o de carácter general. Por ejemplo, una convención sobre uso de elementos nucleares, que es distinto a una convención sobre derecho o por el uso de una determinada tecnología. Entonces, hay allí ámbitos distintos, pero lo más relevante es que dice que esos acuerdos internacionales establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Vale decir, privilegia la voluntad, el compromiso, la obligación adquirida. Allí entonces vamos a seguir analizando el artículo 38 en la próxima clase y reitero, les sugiero que lean la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados internacionales. ¿Alguna consulta o duda sobre lo que hemos estado hablando? Bien, les agradezco entonces a las personas que hayan participado y nos vemos en la próxima clase, que es el día lunes próximo. Bien, gracias, adiós. Gracias, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.